autor de tantas obras artísticas de todo tipo y tan presente también en nuestros consultorios, no haya tenido la atención que le presta Green al tema, ¿no? Seguramente que hoy en la Plaza de San Pedro debe haber mucha gente movida por la pasión. Mm, La pasión y también posiblemente el desamparo, ¿no? Que es mm, el otro claro, afecto que suele claro. surgir en muchas personas, reemerger situaciones de desamparo frente a la pérdida de líderes significativos para ellos en ese punto, más allá de que sea un líder significativo universal, un papa, Seguro. pero hay personas para las cuales tiene una conexión particular. Hola, ¿cómo te va? Bueno, Una conexión particular, digamos, con la experiencia de Desamparo. claro. De manera tal de que, y referirse a Desamparo es referirse a los primeros tiempos, donde Green ubica la pasión. Hay toda una concatenación, les diría yo, de afectos y de pulsión y de organizaciones psíquicas tempranas que se juegan en torno a la pasión, ¿no? Mm, La vez pasada veíamos la pasión en otras, cómo el desamparo también puede estar nutrido por esta pulsión primaria donde se juega la construcción de los primeros pasos del aparato psíquico en términos no solo representacionales, sino pulsionales, ¿no? Bueno, pero veamos, ya creo que estamos todos presentes los que vamos a participar hoy, así que podemos ir poniendo el acta, ¿les parece? claro. Bueno, Raúl, la Bueno, comienzo a leer. adelante, adelante, sí, 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 sí. Seminario de posgrado, el escenario psicoanalítico contemporáneo y la práctica actual, dictado por el doctor Norberto Maruco y Raúl Tebaldi. Se trabaja el texto de André Green de Locuras Privadas, tema del día, relaciones entre locura y psicosis, acta correspondiente a fecha 11 de abril de 2025 a cargo de Jorge Gandolfo y la colaboración de quien la está leyendo, Juan Buqueri. Bueno, primero, nuevo método de trabajo. Este año se implementó un diálogo activo en el seminario donde un colega presenta los puntos centrales del texto y se generan comentarios entre los participantes. Comienza el seminario con un comentario de Norberto, donde refiere que ayer le llegó un mail de APA y que se recomiendan 2 seminarios de posgrado, y lo hace para tratar de pensar el estado actual del psicoanálisis en APA y en el mundo. Uno de esos seminarios es el nuestro, sostiene, sobre el escenario psicoanalítico contemporáneo y la práctica actual, considerando la articulación de teorías. Y el otro seminario recomendado es un seminario que se da en UBA sobre pensar la incertidumbre. Refiere que es cierto que estamos en tiempos de incertidumbre en el país y en el mundo, pero se pregunta, ¿es un punto que tiene que desarrollar el psicoanálisis o tiene que ver más con la filosofía? Maruco cuestiona la tendencia a elogiar la incertidumbre en el psicoanálisis, sugiriendo que este enfoque puede desviar la atención de la necesidad de articular teorías para entender, aliviar el sufrimiento humano y ser más efectivos en la práctica. Entonces, dedicar todo un seminario a la incertidumbre es como hacer una cierta apología de lo no sabido, en lugar de tratar de pensar cada vez más lo no sabido. Parece un juego de palabras, pero no lo es. De hecho, la lectura del artículo supone pensar a un autor, Green, que quiere llegar más allá de lo que se sabe. ¿Para qué? Para disminuir el sufrimiento. Estos
Esto nos los dice absolutamente convencido de que el psicoanálisis, más allá de ser una descripción del aparato psíquico, más allá de ser un trabajo de investigación, es una terapia. Y tenemos que sobresalir, distinguirnos, superarnos para destacarnos como psicoterapeutas. Al respecto, Juan Genaro señala que Pontalí sostenía en relación con lo que dice Norberto que si el psicoanálisis no es una psicoterapia, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué todos sus desarrollos? Enfatiza Norberto diciendo exactamente y pregunta, ¿o acaso ustedes tienen muchos pacientes que vienen y le dicen, quiero analizarme para revisar la manera de vivir? No, vienen con una fobia, vienen con un miedo, vienen con una angustia, vienen con un conflicto. Y es ahí donde nosotros somos especialistas. ¿Por qué es importante esto? Porque uno puede empezar a descubrir en un paciente que vive en cierto modo escindido, porque tiene una locura privada. Se discute el concepto de locura privada de André Green, que se refiere a una escisión en el yo, donde una parte acepta la realidad y otra la desmiente, lo cual es relevante para la práctica psicoanalítica. Y esa locura privada que Freud descubre en 1927 en su texto El fetichismo, lleva, como antes a los homosexuales, a vivir escondiéndose, quienes para probar la existencia del pene se metían en un baño de constitución y se exponían a golpes o a lo que sea, para calmar la angustia que tenían frente a las vivencias de castración. Bueno, de esto se ocupa el psicoanálisis. No tanto en la teoría puede ser de la relación con lo real. No se ocupa solamente de la relación con los significantes. El significante es importante siempre y cuando no descuide la importancia del inconsciente, de la pulsión, de la pasión, de la locura privada de cada sujeto. Green se sirve de un Freud metido a la salpetría, viendo contorsiones, gritos, todo lo que es el ataque histérico de esa época, y traslada ese ataque histérico al consultorio, traslada la pasión a la intelectualización, a su comprensión, donde hay algo intelectual en el pasaje que hace, pero la pasión está presente. Se plantea un ejemplo sobre cómo un analista puede abordar el trauma de una violación en el contexto de la fantasía y la realidad, destacando la necesidad de una intervención cuidadosa que disminuya la culpa del paciente. El ejemplo es, una mujer dice, mi primera relación fue una violación. El analista la corrige y le dice, no, esa no fue tu primera relación. Esa fue una relación que vos no buscaste. ¿Qué sentido tiene esta intervención del analista? ¿Qué hace el analista con esta intervención? Descarta momentáneamente la fantasía con que la paciente llenó la escena de violación. Después se podrá analizar la parte fantasmática creada por la histeria, como Freud, quien sale de considerar el abuso o la violación como un hecho real y pasa inmediatamente a los sueños, a pensar que todo eso es producto de la fantasía. Entonces, eso es en lo que Norberto dice que el psicoanálisis tiene que progresar, en estos cuestionamientos a Freud incluido, para poder avanzar. ¿En qué? En disminuir el sufrimiento. Ahora, la incertidumbre nos coloca en un estado de angustia permanente. Lo que Norberto refiere es que no existe el estado de incertidumbre total. Cuando se padece de estos estados de incertidumbre y encuentra un camino a una cierta verdad limitada que tranquiliza, aparece el fanatismo. De la incertidumbre hay un camino directo al fanatismo, al Dios, al líder, al dictador, a lo que ustedes quieran, a la teoría única. El doctor Tebaldi interviene y dice, me parece que según lo hemos estudiado también en Servet, el problema es que el pensamiento psicoanalítico se puede construir a partir de apoyaturas en otras ciencias, como lo ha hecho Freud, que se ha apoyado en ideas filosóficas, en mitos, en la literatura. Y la realidad nos va presentando oportunidades de tener que abordar temas que hacen al sufrimiento, como por ejemplo la incertidumbre. Pero el trabajo no termina en la filosofía, es una apoyatura.
Es un tiempo del pensamiento al cual después hay que complementarlo con conceptualizaciones psicoanalíticas. Norberto dice y acuerda, sí, hay una incertidumbre sociológica, hay una incertidumbre política, hay incertidumbre teórica, hay muchas incertidumbres y nosotros tenemos que pensarlas, conocer la pluralidad de teorías, pero no para que cada una se haga dogmática, sino porque conocer pluralidad de teorías disminuye la incertidumbre. Ejemplo, cuando Bion descubre el trauma desde su experiencia en la Primera Guerra Mundial, son experiencias que toma de la realidad, pero que él vuelca en el análisis y descubre la capacidad de reverie. También Green, cuando no puede escuchar algo que viene de lo recóndito de la pulsión, y usa lo que él llama contratransferencia imaginativa, para poder entender en la imaginación del analista aquello que el paciente no entiende, porque no está inscripto. Son todas teorizaciones que nos sacan de cierta incertidumbre que la teoría lacaniana radicalizada se encargó de meternos. Por ejemplo, con la idea de idealizar la castración. Norberto aclara que la castración no puede ser idealizada. El hombre de los lobos es una presencia clara en la clínica de la dificultad de aceptar la castración. Y él representa a los pacientes de hoy. Nosotros tenemos que profundizar entre la problemática de la necesidad y del deseo. Por ejemplo, la sexualidad de los adolescentes hoy en general es más producto de una necesidad que de un deseo. La urgencia de necesito placer ya, no importa con quién. Pero todas estas alteraciones se podrían decir las provoca la incertidumbre. Pero, ¿qué es la incertidumbre? Y la incertidumbre es que los padres no son los padres de antes. Los padres de antes no eran una maravilla, por ahí eran un horror, pero estos padres de hoy son complejos, ya que estos padres no están. Y esta ausencia lleva a la pérdida de objetos temprana, que llevan a un camino hacia el encuentro de un objeto ideal. Entonces nosotros podríamos decir que toda la toxicomanía que hay en el mundo, todas las adicciones, el celular, por ejemplo, ¿no serán producto de pérdidas objetales que no se registran? El problema del psicoanálisis es la descarga, no descarga, o el deseo como motor que vehiculiza una descarga de satisfacción adecuada al alineamiento del deseo. Es este Edipo culturalizado de hoy que exige descarga, trayendo toda la problemática del goce. También podemos tomar un camino erróneo al pensar que Freud no es más vigente o que se puede prescindir de Freud en psicoanálisis. Por ejemplo, pensar el análisis en territorio está bueno, el análisis comunitario está bueno, pero hay que profundizar en lo que pasa en el consultorio con las demandas actuales, no solamente profundizar en el territorio. Por eso se explica que un grupo como este seamos todos los que somos, porque estamos buscando de alguna manera una protección a nuestra práctica. La práctica nuestra en el consultorio se encuentra desamparada. Pero ¿por qué está desamparada? Porque no se profundiza en el desarrollo del psicoanálisis. Estamos descuidando nuestra tarea específica, que no es cualquier psicoterapia. ¿Qué psicoterapia acaso tiene el manejo de la contratransferencia? ¿Qué psicoterapia profundiza en el concepto de contratransferencia? Y esto es lo que Norberto quiere transmitir, que le parece que está en el núcleo de lo que nos reúne a charlar estos temas. Cuando Freud, que se ocupó en un momento de la prehistoria, después se interesa por el deseo y sus manifestaciones, como Freud, perdón, que se ocupó en su momento de la prehistoria y después del deseo y sus manifestaciones. Ahí es donde recala Lacan en su retorno a Freud, en el deseo y el significante. Pero, y se pregunta, ¿por qué Freud al final de su obra vuelve a la prehistoria? Se preocupa por la prehistoria. No dice que sea o la historia o la actualidad, sino más bien Norberto enfatiza en que hay una mezcla, una diálisis, una dialéctica entre lo que es la búsqueda de lo prehistórico y la búsqueda de lo que es lo actual. Y enfatiza, recuerden esto, Lacan tiene interés en que Green se analice con él. Green, sin embargo, decide analizarse con Bouvet y sigue asistiendo a los seminarios de Lacan. Pero al tiempo
se distancia de él y publica un libro sobre el afecto, donde hace hincapié en lo que estamos viendo hoy, en la locura, en el afecto, en la pasión. Fíjense esto, estamos viviendo un desarrollo de violencia inaudito, crímenes. Todos los días matan a algún chico, como en la serie Adolescencia, donde un chiquito de 12 años apuñala a una compañera por un bullying. De hecho, anoche leí que también en Nantes, Francia, un joven apuñaló a una compañera y la mató. Eh, bueno, ¿es algo que tienen que ocuparse las luces los medios solamente? ¿O el psicoanálisis escapa al análisis de la pulsión de muerte? ¿Qué sucede con esas pasiones destructivas que en un momento dado la locura de ese chiquito lo lleva a cometer un asesinato a una amiga, a una compañera? Todo esto que nos tiene a nosotros asombrados. ¿Por qué surge esta violencia? ¿Qué podemos hacer nosotros como analistas? Norberto dice que le parece que el psicoanálisis tiene que ocuparse de eso, de problemáticas epocales. Si uno pensara en la actividad científica, de hecho, tendría que ocuparse de ver cómo se resuelven estas situaciones. Comenta, Freud comenzó con la idea del trauma. Se olvidó del trauma en la época del 97 al 18, hasta que la Primera Guerra Mundial, la muerte de la hija, distintos acontecimientos epocales, la pandemia, lo llevó a tener que plantear la pulsión de muerte dentro del psicoanálisis. Pero los analistas se resistieron a ocuparse de la pulsión de muerte. Y esto es lo que él dice, que pasa en el psicoanálisis, que lo epocal a veces atrapa tanto que tomas una respuesta más fácil que es la sociológica o la filosófica y no se lo profundiza psicoanalíticamente. Del mismo modo, no podemos negar el aumento de las toxicomanías, de las adicciones, no solo en adolescentes, en adultos, jóvenes. Y esto es una continuidad de la primera cita que hemos leído hoy de Freud con respecto a la sexualidad femenina, donde ese impulso amoroso tan intenso no se cumplió adecuadamente. Hay un trauma primero que tiene que ver con el lazo con los padres que no parece cumplirse. Y hay un analista como Green que en la época contemporánea remarca la pérdida de la eficacia terapéutica cuando se trata como a una neurosis, tal cual la describía Freud, a estos nuevos casos que aparecen en la consulta, cuestionando de algún modo uno de los pilares de la teoría lacaniana, la definición estructural de la psicopatología, neurosis, perversión y psicosis. Entonces, cuando no es neurosis, es psicosis. Y lo que va a plantear Green es que no es psicosis, sino que es locura. Hasta acá la lectura del acta. Excelente, muchísimas gracias. Es un mérito de Gandolfo, le voy a decir, ¿eh? Bueno, gracias a todos los que participaron en la confección del acta. Así que bueno, esperemos que tengamos a partir de aquí una interesante charla al respecto de todo lo que estaba señalando Norberto, ¿no? Me parece que hay una frase que le falta una palabra que es muy importante, porque en la segunda página dice, cuando se padece estos estados de incertidumbre y se encuentra un camino a una cierta verdad limitada que tranquilice, aparece el fanatismo, ¿no? Cuando lo que tendría que ser, cuando se padece estos estados de incertidumbre y no se encuentra un camino a una cierta verdad limitada que tranquilice, aparece el fanatismo. Ahí ¿No es está. cierto? O sea, si no, es ilógico, es como que el fanatismo va de cajón a Ok, aparecer, ok. sí, ¿no? Bueno, Eso. las Sí, sí. posibilidades de que aparezca el fanatismo ante la incertidumbre son elevadísimas. Es una incertidumbre grave, donde no hay un soporte que Una de algo... incertidumbre que está instalada. Fíjate, mirá qué interesante lo que plantea Norberto. Norberto dice, pone el acento sobre algo muy reconocido, ya desde la época, yo creo que fue Lacan el que más hincapié hizo en este tema, pone el acento en la problemática de los padres modernos como padres que tienen un nivel de particular de ausencia.
Entonces hay una generalización de esta incertidumbre que uno la puede ver justamente en la emergencia como contrapartida de líderes que prometen formas de retornos a una identidad pasada y gloriosa de un pueblo, ¿no? De fronteras cerradas como formas defensivas frente a esta pérdida de identidad y como forma, digamos, de salida de esta incertidumbre globalizada, generalizada. La necesidad del objeto ideal está muy destacado acá por Norberto, que me parece que es un capítulo importantísimo. Y que es un capítulo donde está incluido lo pasional. Cuando alguien se fanatiza con una persona portadora de una ideología o se fanatiza con la ideología misma, está renunciando a procesar de manera activa y poniendo en marcha su propio yo las problemáticas más profundas que se pueden estar viviendo para sustituir esa actividad yoica por ese objeto idealizado que lo va supuestamente a trasladar a un yo ideal. Hay otra dimensión donde uno ve este problema globalizado, acá hablaba de la adolescencia, Norberto también, que es la captura, que es una que a mí me interesa mucho, yo estoy investigando bastante sobre este tema, acerca de quiénes son los jóvenes que se capturan con los youtubers que los pueden inducir a un camino de muerte, un camino de adicciones, a un camino de violencia, a un camino de suicidio. Porque evidentemente la vulnerabilidad, que es lo que se está señalando en el texto de Norberto, aumenta enormemente justamente a partir de la incertidumbre. O sea, yo entiendo que la incertidumbre tiene mucho que ver con una problemática muy marcada que hoy tenemos en la clínica, que es la identidad. Después vamos a ver cuando leamos a Roussillon, que Roussillon le va a dar muchísima importancia a lo que él llama la problemática identitaria narcisista. Para los que les Eh, interese, no se olviden de que cuando estuvo Recalcati, tomó como punto de partida para una de sus principales exposiciones, quizás la mejor, eh, la problemática que acá comentaba también Norberto del problema de los padres, más centrada al lado de lo paterno y creando, digamos, todas sus hipótesis sobre las neopatologías, las neodepresiones que llevan, digamos, a las adicciones, a los trastornos alimentarios, ubicándolo en torno al nombre del padre, que el concepto lacaniano, y a sus problemáticas en la actualidad. Para los que les interesa, pueden leer el trabajo de Recalcati en la conferencia que se consigue en YouTube, que dio el ENAPA, ¿no? ¿puedo decir una cosa, Raúl? Por supuesto, Juan, querido, adelante. Me parece que la cuestión que plantea Niset tiene una importancia enorme, no solo por sus relaciones con el fanatismo. Para mí el fanatismo es un intento de resolución de la incertidumbre, de la misma manera que el síntoma es un intento de resolución de un conflicto inconsciente. Es decir, lo interesante, me parece, es que en nuestro trabajo nosotros creamos o inducimos una situación de incertidumbre. El paciente viene con una certeza. Mi síntoma es debido a tal cosa, ¿no? Y nosotros le pedimos que se ponga en situación analítica, es decir, que asocie libremente, es decir, que problematice las certezas de su yo, a fin de poder penetrar en su problemática inconsciente. Lo hacemos con nosotros mismos, es decir, en el encuadre psiquiátrico tradicional, el psiquiatra lo que va a buscar es
juntar una cantidad de signos y síntomas para formarse una certeza acerca, que se denomina diagnóstico, acerca de la problemática del paciente, y ahí se cierra la cuestión. Nosotros hacemos lo contrario, es decir, intentamos generar en nosotros mismos una situación de incertidumbre para dejar que las asociaciones libres del paciente nos vayan ayudándonos de la contratransferencia a ir intentando, a través de ese estado de incertidumbre, ciertas ideas que puedan ayudar al paciente a ampliar un conocimiento de su propia problemática. Es decir, que el elemento, la incertidumbre, está relacionado con la escucha psicoanalítica. La escucha psicoanalítica es una escucha que induce la incertidumbre, no la certeza. Es decir, todos lo sabemos en la clínica, es decir, esas interpretaciones que cierran el proceso analítico, por ejemplo, que tienden a ser pedagógicas, por ejemplo, que tienden a explicar, ¿no?, lo que le sucede al paciente, pueden ser justas en general, pero cierran el proceso, es decir, no permiten al paciente continuar su trabajo analítico. Es decir, continuar a desarrollar su incertidumbre acerca de sí mismo. Esto es lo que yo quería agregar, gracias. Perfecto. Lo que vos planteás, me parece que es muy importante, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de encontrarle a la incertidumbre un lugar en la técnica analítica. Yo creo que es importantísimo lo que vos acabas de comentar. ¿Puedo agregar Eh, algo, eh, Quizás, Raúl? Juan, un segundito termino esto que estoy pensando. Quizás, Juan, nos viene bien este artículo porque la pasión y el fanatismo eh, están tan de la mano que justamente cubren muchas veces cualquier tipo de incertidumbre, ¿no? Deshacer, como decís vos, en un primer tiempo esas certezas tan fuertes, ¿no? Si vos me haces acordar, por ejemplo, a un paciente que yo atiendo que tiene creencias mágicas con un gurú que lo asiste permanentemente, que le adivina el futuro y que le organiza rituales preventivos de todos los malos, de todas las malas ondas que pueda llegar a recibir. Obviamente que deshacer eso, existen razones históricas evidentes para uno, pero como vos decís, revelarlas sería cerrar el camino de la investigación y el camino, además, transferencial, donde uno en algún momento va a ser algún Ah, tipo de sostén y de sustituto todavía del gurú, ¿no? Que seguramente el paciente lo va a terminar demandando como respuestas de mayor certeza y prevención, ¿no? Bueno, es un terreno clínico muy, muy, muy enriquecedor. Me parece fantástico que hablemos del tema. María Esther. Sí, siguiendo esto que se está debatiendo y se está pensando, creo que sí, que esto que agregó Juan es muy importante, aún en la neurosis, es decir, el hecho de poder en la clínica percibir y tomar en cuenta el yo del paciente, la labilidad, es decir, donde cuidar el narcisismo del paciente es también una tarea analítica, en el sentido de que abrimos la incertidumbre, pero hasta el punto donde la persona puede tolerar lo que se abre, sin porque duda, si no estamos haciendo iatrogenia, es sin duda, decir, sin duda. Sí. tenemos que nivelar eso, y eso es muy importante, No se tanto en trata la de volver neurosis. loco al paciente. Mm. Claro, es decir, el paciente también tiene que estar con nosotros pudiendo seguir lo que se está abriendo.
eso es algo que me parece muy importante, que no lo habíamos hablado, es decir, no se había tomado muy en cuenta, pero evidentemente creo que es algo a tomar en cuenta desde siempre. Hablando de esto, me acuerdo hace muchos años, recibía a muchos pacientes que venían de terapias lacanianas, que eran mucho más fanáticas que lo que son ahora, y venían porque habían sufrido durante la terapia esa, porque no le hablaban al paciente. Y eran pacientes delicados y que necesitaban justamente ese contacto más palpable con el otro, ¿no? Con la palabra, la mirada. Y era muy interesante porque había un montón de situaciones, desde pequeñas a más grandes, de sentirse abandonados, ¿no? Durante las sesiones en la que no había una devolución en Se relación a lo que sintió más estaba sucediendo. Winnicott. Claro, encima le interrumpían la sesión en cualquier momento, con lo cual el Claro. abandono era casi violento, ¿no? Mm, bueno, eso. Bien. Sí, yo quería agregar que en relación a lo que trajo Genaro, eh, que hay una complejidad también para pensar que tiene que ver con que analizar es desligar básicamente y que también estamos confrontando muchas veces con pacientes que tienen una altísima tasa de desligadura. Entonces, en ese sentido, eh, a veces algunas certezas sirven como para que no se terminen de descompensar. Entonces, no sé si están todos en condiciones de avanzar sobre esa separación, desligadura y análisis constante, ¿no? Entonces, una Bueno, intervención. lo que estás diciendo, Juan, es válido también para cualquier síntoma. Todos sabemos, por ejemplo, una enuresis en un niño, todos sabemos que es peligroso, como hacen algunas técnicas conductistas, bloquear el síntoma, porque el síntoma tiene una función. Tal vez no es el mejor camino, ¿no? Sin duda, es un mal camino, pero es un intento de solución. Mm. Es decir, si despojamos a la persona de esa tentativa de solución, de su conflictiva interior, lo estamos dañando. Okay. Si no respetamos el tiempo necesario para desmantelar ese síntoma. Es lo que decís, Juan, es lo mismo. Ujú. Generar una religadura. Y en condición de transferencia, pues la transferencia es muy importante allí, ¿no? Raúl decía que somos como el gurú, entonces, claro, ¿no? Es decir, En algún la momento, capacidad de contención y de apoyo, ¿no? De apoyatura. Claro, sí, miren, en relación a lo que dicen los dos Juanes, me parece importante recordar que Freud ha dicho, ¿no? que el psicoanálisis no es una terapia de síntomas que ataca el síntoma. Justamente el síntoma permanece como un faro que indica el camino de la cura. Es decir, después, como vos dijiste, Juan Genaro, por supuesto llegará un momento en el cual uno va desarmando el síntoma, pero por mucho tiempo es lo que nos enseña hacia dónde tenemos que ir. Y esto me parece que marca la diferencia con el pensamiento, el movimiento, la teoría cognitivo-conductual que ataca directamente el síntoma, lo deshace y después es como sacarle a una mesa una pata. ¿Y después qué nos queda? ¿Cómo trabajamos? ¿Con qué trabajamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Y esto Freud lo dice en las conferencias cuando habla de síntomas. La conferencia Ah, 17 habla muchísimo de este tema. muy interesante tu aporte, Cristina. O sea, a ver si lo podemos integrar un poquito con el artículo en sí, ¿no? Porque yo pensaba que la idea, tomando también lo que decía María Esther, bueno, lo que estamos comentando entre todos, ¿no? Implica entender que si bien me parece a mí Green acá hace un foco muy grande en la pasión y evidentemente en el afecto y en el ello, hay mucho para pensar al respecto del yo.
en la tarea clínica, hay mucho digamos que el yo es el yo del paciente, por lo que decía María Esther, sería nuestra consideración sobre su narcisismo, el regulador de nuestras intervenciones. Ahí interviene mucho la contratransferencia del analista, evidentemente, ¿no? Pero quizás lo que sí me parece destacable es cómo Green va traduciendo estas problemáticas en términos de los conceptos freudianos clásicos. Yo creo que ahí encontramos un pilar muy fuerte del pensamiento de André Green y un modelo de investigación. Si nosotros queremos investigar, por ejemplo, la incertidumbre, no deberíamos de apartarnos de un modelo de investigación que tome toda esta conceptualización que articula Green. Que en definitiva, para mí, yo les digo, la primera vez que este artículo representa, me parece a mí, el primer intento que yo encontré en la literatura de querer abordar una metapsicología específica cuyo alcance en la clínica de hoy me parece que es muy importante por lo que estamos hablando, ¿no? Este, Perdón, yo tengo las manos levantadas un ratito. No vamos a terminar de leer te digo, por ahí no me ven los que están con celular, por ahí no ven todas las pantallas. ¿No vamos a terminar de leer el trabajo de Juan? Sí. ¿Justo para la vez sí. pasada? no sabía que estaba pendiente, discúlpenme. Porque había Llegamos a quedado una en parte nada más. claro. ¿No, Caro? Sí. Sí, eso, Bueno, por Juan lo eso. debe No saber bien. sabía. Bueno, me parece que lo que vos estás trayendo es sumamente importante. Seguro. ¿Por qué no lo terminás entonces, Juan? ¿O por qué no lo lees? Bueno, habíamos quedado Lo ponemos en la en... pantalla, Juan. Ahí está. Ese es el anterior, ¿verdad? Habíamos leído Locura y Pasión, Sí, una parte de Psicosis o Locura, sí, un poquito más y abajo. sí, habíamos llegado hasta la parte del... Otro Ahí punto está. importante es el hecho de que Freud, al descubrir lo inconsciente a partir de la histeria, permanece Pero ligado a no la querés problemática de la releer sexualidad. Psicosis y Locura, que me parece Claro. que sería Arranco desde ahí. un buen punto para Claro, porque discutir, para para tener tomar. la idea entera, Juan. Bueno, perfecto. Tomo ese punto entonces. Psicosis o locura. Esto está en el capítulo 7 de Locuras Privadas, ¿no? Sí, Ubica una situación típica de nuestra clínica, Green, donde pueden presentarse dos casos. Por un lado, pacientes cuya organización de los síntomas, el estilo asociativo, la connotación que le otorgan a su discurso, la índole de los conflictos, los mecanismos de defensa y la dimensión transferencial temen mucho más al tratamiento de la psiconeurosis tal cual lo estableció Freud, con sentimiento de adecuación entre la teoría y la práctica. Aunque la demanda de pacientes que asisten a nuestro consultorio, si bien regularmente, ponen en cuestionamiento el método de abordaje establecido por Freud, muestra muchas inconsistencias y baja eficacia terapéutica. Aparecen mecanismos de defensa y resistencias que difieren mucho de aquellas propias de las neurosis, promoviendo inferencias del lado del analista tales como la existencia de un núcleo psicótico o se hable de estructura psicótica latente. Solución falsa para un problema verdadero. Remontémonos a estudios sobre la histeria, dice Green. Esas pacientes presentan síntomas inquietantes, con desorganizaciones del lenguaje, estados segundos, perturbaciones de la conciencia y fenómenos alucinatorios. Freud neurotizó a las histéricas. Califica lo inconsciente como la otra escena. Se interesa en las fantasías abordando al sistema de representaciones inconscientes que están en la base de los síntomas. Pero, al centrarse en la fantasmática teatral de la histeria,
dejaba de lado el polo de la pasión. Se puede afirmar que estas histéricas no eran neuróticas, ni tampoco psicóticas. Estaban locas. Cito a Green. Basta haber asistido a una crisis de histeria para quedar impresionado por el desborde de todas las capacidades del yo y para poder percibir percibir el grado de la locura que se expresa manifiestamente en estos casos, en la energía desplegada, en el sentimiento de que el sujeto en esos momentos está fuera de sí, habitado por una violencia que no sospechaba nadie, ni siquiera él mismo. Fin de cita. Otro punto importante para destacar es el hecho de que Freud, al descubrir lo inconsciente y a partir de la histeria, esta permanece siempre ligada a la problemática de la sexualidad, y esto no es azaroso. Plantea que la neurosis es el negativo de la perversión que encuentra su fuente en la perversidad polimorfa del niño. Pero, aún así, al pensar la perversión, falta el extravío pulsional. Y nos propone pensar al homosexual ante cualquier situación de angustia, sea de castración o de destrucción, impelido a hacerla desaparecer en movimientos evacuativos, en una búsqueda desenfrenada. Lancinante, en la realización de un acto inmediato, con desarreglo de los sentidos, con alteraciones de la percepción, podría decir, ante la toma de conciencia de la castración femenina, más precisamente de la madre, equiparable a la caída de un trono o un altar. Y ante esa caída incluso puede ocurrir un suicidio. La angustia de castración y la angustia de la pérdida del objeto no están solamente en una relación de parte con el todo, ni de contenido con el continente. Se reflejan mutuamente en el eros que las reúne. Pero ya una relación esboza, porque una y otra conciernen a la madre. Freud, en su primera teoría pulsional, oponía sexualidad y amor. Con la segunda teoría pulsional, la sexualidad y el amor quedarán englobados bajo el eros de las pulsiones de vida. Así, la locura erótica, para el que no está prisionero de ella, presenta una dimensión irrisoria. Freud mismo repite que el amor es una locura breve, pero si se reconoce que el amor incluye necesariamente esta dimensión loca, todas las vicisitudes de Eros adolecen de un potencial de locura. Por lo tanto, en lugar de caracterizarla como un desorden de la razón, es preciso, por el contrario, marcar el elemento afectivo, pasional, que modifica la relación del sujeto con la realidad. Elige un objeto parcial o total, adhiere a él más o menos exclusivamente, reorganiza la percepción del mundo en torno de él, lo envuelve en un aura que lo convierte en único e irreemplazable, cautiva al yo y lo aliena. Se forma de él una representación interior obsedente, quiere decir fija, persistente, y sobreinvestida, y constituye la lógica que justifica su estado interior. Esta misma locura es la que veremos surgir en las estructuras antieróticas, obsesivas, depresivas, narcisistas. Si el aislamiento obsesivo es tan potente, es solo porque su ausencia daría libre curso a un goce odioso actuado. Pero Freud, por diferentes motivos, puso el acento en la representación, dejando de lado ciertos aspectos ligados al afecto, sobre todo la locura. Bien, Green se sirve de los 5 psicoanálisis y lo que trata de explicar es el destierro, tanto de la pasión como de la locura en las neurosis en la obra de Freud, desde diversos puntos de vista, tanto en sus análisis como también en la teoría y en la técnica. Se centra demasiado en los sueños de la paciente, o sea, en sus representaciones inconscientes, con descuido de sus afectos. Además de pasar por alto, por ejemplo, la homosexualidad de Dora. Dice Green,
Cuando Freud interpreta la pretendida apendicitis de Dora como un fantasma de parto, el sentido que le discierne olvida la fiebre que acompañó al síntoma. La fiebre podremos pensarla como la calentura, el afecto. Bien sabido es que la transferencia es el motor de la cura, pero por algún motivo Freud mantiene la transferencia fuera del análisis, ya que con ella reaparecería la primacía del afecto sobre las representaciones. Se sentía más cómodo en el análisis de la sexualidad infantil perteneciente a un pasado reprimido que en presencia de la actualización del amor en la situación psicoanalítica. Pero Dora está verdaderamente loca. Ella es capaz de todo, puesto que sus impulsos amorosos la conducen no solo a transferir, sino también a poner en acto. Mientras que Freud intenta dominar la transferencia, enfriarla, prevenir las tormentas pasionales y sus avalanchas. Trató de evitarlo por todos los medios, sobre todo porque el peligro de la transferencia es la contratransferencia. También en los otros 4 análisis se muestra esta situación. Pensemos en Juanito y la violencia de sus afectos. Su amor hacia su madre, sus celos hacia su padre, lo vuelven loco en el mismo sentido en que un enamorado se dice loco por su objeto de amor. Ubicando en el caballo proyectivamente sus emociones, movimientos, fuerzas y pulsiones. ¿Qué hacen las fantasías en este caso? Disfrazan, desplazan, transforman, pero sobre todo crean un segundo teatro de operaciones donde sucede todo lo que puede ocurrir con una libido activada. La ligan a las representaciones, pero tal vez esto permita un análisis solo a medias, porque no se reconoce el sufrimiento de este amor imposible, y se queda fijado en las teorías sexuales de los niños, desconociendo que la solución que aportan es solo parcial con relación a toda la libido. ¿Qué sucede con el hombre de las ratas? A quien Freud define como mente clara y perspicaz. Es peor que con Dora y que con Juanito. Porque la transferencia de los síntomas en el plano del intelecto no solo hace aparecer el horror ante su placer, ignorado por él mismo, testimonio de un deseo. ¿Y cuál será la causa de la represión intensa y de las defensas variadas que las refuerzan? ¿La fantasía o el goce? Al fin de cuentas, es al goce al que encontramos como relación con el objeto de amor, y no es el amor por la dama el que lo vuelve loco, sino las defensas de que el deseo pasa a ser objeto, transfiriendo la perversión que lo connota sobre el síntoma revelador de una perversión del pensamiento. Así las cosas, se puede afirmar que la histérica estaba loca de su cuerpo y el obsesivo se vuelve loco de su espíritu. La histérica convierte en lo somático el obsesivo en pensamiento y el fóbico, entre los dos, se angustia. El pensamiento sucumbe bajo el peso de la carga libidinal deviniendo caricatura de sí mismo, donde la duda obsesiva toma la forma de una compulsión de comprender. Se trata de ligar por el sentido la tensión libidinal no apaciguable. Tan lejos va el pensamiento en este trabajo de transformación que se aproxima al delirio. Llegamos a Reber, loco en el sentido de la psiquiatría tradicional, pero no en el sentido que Green da en este trabajo, ya que Reber es psicótico, con una pasión homosexual hacia su padre, que vía Flechsig subtiende el delirio, con su problemática narcisista y la idea delirante de fin de mundo que implica la destrucción de la realidad. El universo ha sido aniquilado y solo sobrevive el yo. Pero, ¿a qué precio? Al precio del goce, con un importante beneficio. Por un lado, su esencia masoquista, por el otro, su naturaleza narcisista. Pero una vez más afirmamos, la locura no es la psicosis. Así, el campo psicopatológico parece estar muy bien cubierto. Histeria, fobia, neurosis obsesiva, psiconeurosis de transferencia, analizables, por un lado. Por el otro, tenemos paranoia, neurosis narcisista, inanalizable. Pero
En ese preciso momento aparece el caso enigmático del hombre de los lobos. Para Freud, solo la neurosis infantil será objeto de ese trabajo. Sin embargo, podemos ver cómo Freud, sin darse cuenta, describe mecanismos fundamentales que encontramos en lo que hoy se denomina caso fronterizo. Por lo tanto, ¿dónde ubicar al hombre de los lobos? Está entre la locura y psicosis, en la decisión entre una y otra, y a su vez vemos como Freud, a través de ese caso, hizo la cruel experiencia de la transferencia. Se interesó demasiado en la neurosis infantil y muy poco en la neurosis de transferencia. Transferencia escindida en todo sentido, que enmascara la estructura psicótica del paciente y a su vez uno podría interrogar la contratransferencia del analista. ¿Dónde se sitúa entonces la locura del hombre de los lobos? Sin duda en su bisexualidad, que Freud pudo entrever, sobre todo la resonancia de ese conflicto en el pensamiento del analizado. La locura del hombre de los lobos, anudada a su conflicto bisexual, se liga con su fijación a la escena primitiva y su ira por verse excluido del goce de los padres. ¿Qué la subtiende? La indecibilidad entre el deseo de gozar apasionadamente como la madre por el ano o como el padre por el pene. La castración no se evita en ninguno de los dos casos, pero esta locura erótica se duplica en una locura celosa. El hombre de los lobos no sabe ya si en su venganza anhela destruir a la madre o al padre. De ahí las oscilaciones afectivas en los dos planos, erótico y agresivo. La psicosis del hombre de los lobos se sitúa en otra parte, reside en su forclusión, en su deseo de no saber nada de eso como ya lo había señalado Lacan, pero todavía más. En el doble funcionamiento se podría hablar casi de doble vínculo afectivo e intelectual, contradicción oscilante de las emociones, lógica impecable de los pensamientos. Se puede afirmar que la locura, en la medida en que en otra parte funcione una represión que dé reconocimiento a la angustia de castración, es una valla, pero se puede decir también que en los casos fronterizos la existencia de un doble funcionamiento se convierte en una protección contra la psicosis que impide al pensamiento volcarse enteramente hacia el delirio. No es psicótico el hombre de los lobos, porque no hay ni destrucción del mundo ni neorrealidad, solamente una realidad externa que coexiste con la realidad psíquica. Para concluir, Green propone oponer locura y psicosis, ya que se adecúa mucho mejor a la teoría definitiva de las pulsiones, cosa que nos permite preguntarnos, ¿qué tipo de situación traumática con el objeto primario o trauma vincular se repite en la transferencia limítrofe? Si se me permite decirlo así, en la psicononeurosis de transferencia. ¿Cuál es el lugar o participación prevalente de Eros y la pulsión de muerte en la locura privada y en la psicosis? ¿Y qué relación se puede establecer entre pasión, locura privada, y narcisismo de vida y narcisismo de muerte? ¿Cuál es la relación entre pulsión de muerte y lo irrepresentable? Y por último, si toda expresión de locura está asociada a lo que Green define como modelo del acto. Bueno, hasta aquí. Bueno. Muy bien. Bueno, sumamente Excelente, interesantes. Tus preguntas son muy excelente, buenas, muy excelente, interesantes. súper. Bueno, es un texto también complejo, ¿no? El que vos nos presentás, porque aborda todo lo que teníamos de Green, o sea que habría que ver un poquito, a lo mejor algún fragmento, alguna parte que a ustedes les interese, para focalizar. Sí. Y además, Raúl, eso es hasta la página solamente 239. El texto No, después no, sí, tiene por supuesto. tremendas cosas, ¿no? Pasión, pulsión, el ello y el yo, la pasivación, bueno, tantas cosas. Desde ya, desde ya. Mm. Sí, bueno, pero escuchemos lo que ustedes quieran comentar al respecto de todo este tema. A mí lo primero que me viene un poco a la mente es retomar también
los principios del pensamiento de Green, ¿no? En el texto hay alguna mención al narcisismo, y la mención se refiere a la necesaria, digamos, condición que tiene que tener la libido de encontrar un estado interno que permita un funcionamiento de representaciones vinculadas con cargas estables. Esta es una cuestión fundamental que Freud plantea ya en el proyecto de psicología, ¿no? ¿Eso Que es no es lo lo que mismo llama que Green la tener, estructura en sí, cuadrante, Raúl? bueno, vamos paso a paso. Primero tenemos que reconocer que en el yo es requisito tener una cantidad de representaciones que obviamente en cierto sentido se oponen a la tendencia a la descarga del sistema psíquico y que lo lleva a Green a replantear la temática entonces de esta cuestión entre cantidad y continente que Freud ya había planteado en un principio, ¿no? La cantidad siempre va vinculada en las primeras teorías de Freud al afecto. Y luego este afecto, digamos, va a ir desbordando aparentemente, siguiendo los términos de Green, la propia teoría, y va a llevar a la idea del ello. Un ello que en 1931, va a decir Green, en las nuevas conferencias, va a aparecer despojado de toda representación. Entonces, hay un primer continente, digamos, que está dado por las representaciones que intentan capturar el afecto, pero reconociendo al mismo tiempo que el afecto puede ser entendido como una representación en sí misma de un origen mucho más cercano a la experiencia somática. El afecto, por definición, incluye lo somático, ¿no? Incluye la pulsión en su vertiente de necesidad también, ¿no? Ahí entonces empieza a intervenir un poco lo que estaba planteando recién, yo creo que muy acertadamente Ricardo, ¿no? Que es la relación materna y la capacidad de que la misma provoque el continente a la misma pasión que ella despierta. Situación paradójica que da lugar, digamos, a todo el espectro del trauma preverbal que Freud va a considerar, digamos, a lo largo sobre todo del último tramo de su obra, aunque el territorio de lo preverbal estaba ya perfectamente delineado en el proyecto. Ahora, ¿qué es lo que uno lee en Freud que le daría una apoyatura mayor a las ideas de Green? Uno en Freud lee que solo las múltiples experiencias de satisfacción, las múltiples, en estas palabras dice Freud, no múltiples experiencias de acciones continentes de la madre ante su ausencia, van a permitir la construcción del objeto materno, ¿no? Es decir, que la idea de que tiene que existir una multiplicidad de experiencias que uno podría pensarlas justamente como reguladoras y transformadoras de la energía pulsional pura, digamos, son de capital importancia para la conformación de ese conjunto representacional estable que Juan preguntaba qué relación puede llegar a tener la pasión con el narcisismo de vida. El narcisismo de vida, evidentemente, está sacado de Freud
sobre todo de de Ello y el Ello, donde Freud es muy claro al respecto de la construcción de una libido narcisista. Este es un punto muy importante. Esta libido narcisista para Freud es desagresivizada y deserotizada, y depende justamente de su conformación en Freud, ¿no?, de las cualidades del objeto. Lo que pasa es que esto está en textos separados en Freud, pero la base freudiana del pensamiento de Green en este punto es muy evidente. Al mismo tiempo, no hay que olvidarse de que una vez que uno logra, me parece a mí, esta conformación de este conjunto de representaciones nucleares del yo, representaciones que no son de palabras, son de la memory and feelings, pero del lado positivo, diríamos, ¿no es cierto?, de la continencia materna, de la madre que asiste, que tranquiliza. La madre también especular, que es la otra madre que le interesa mucho a Green señalar, ¿no? Es decir, la madre de la especularidad y la madre del continente forman para Green un conjunto casi indisoluble en estas primeras etapas, si uno quiere contar después con este narcisismo de vida, ¿no? Pero aquí, bueno, es donde empezamos a pensar un poco lo que dice Norberto. ¿Qué pasa hoy en día? Que hay como una disolución casi, yo les diría universal en los jóvenes de esta estructura, eh, que al mismo tiempo es la que posibilita la representación de un objeto externo. O sea, uno tiene que tener, esto Freud lo explica con mucha claridad, ¿no es cierto?, un objeto interno constituido para poder representar entonces al objeto externo como tal. Por eso, de todo el artículo, hay un párrafo que yo les digo que a mí me resulta un poquito cuestionable en Green, cuando Green dice que la psicosis depende de un desencadenamiento de violencia destructiva, de una simbiosis que no se puede elaborar. Yo les digo, me resulta un poco raro porque en realidad me parece a mí que lo que antecede a ese desencadenamiento destructivo justamente no es una relación, según la que llame uno simbiosis, ¿no? En todo caso, si uno dice la simbiosis de la madre con el chico, que la madre no pudo elaborar, yo entiendo que eso sí es la verdadera génesis de la psicosis, ¿no? Pero no que el chico cuente con una psicosis que no puede deshacer por sí mismo, ¿no? Eso me parece que habría que aclararlo. Pero bueno, salvo ese punto, me da la impresión que la base freudiana es muy clara. Ahora, yo les digo la verdad, estoy muy de acuerdo con la idea de la pasión, con todo lo que Green plantea, y creo también al mismo tiempo que hay que seguir leyendo a Freud cuando él plantea los puntos de continencia y de resolución de la pasión, donde él plantea que parte de la labor materna tiene que ver con lograr la emergencia de ciertos afectos específicos que van indicando que por lo menos algo del yo se va escapando de la captura pasional. La captura pasional en Green, como es pulsional y es un conflicto límite universal en Green, implica entonces, Juan, de que efectivamente no hay representación. Es imposible porque es el punto donde el ello desborda al yo en dirección directa al objeto. Sea un objeto de pensamiento, del pensamiento, una ideología, una idea obsesiva, sea un objeto real exterior, que uno pueda, al cual uno pueda acudir, como puede ser desde Hitler al Papa, al que ustedes quieran, sea el objeto de la pasión más corriente, de la pasión descripta amorosamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación, dice Juan, que esto tiene con la pulsión de muerte? Bueno, acá Green, yo creo que hay en muchos momentos
donde él plantea, me da la impresión a mí, que la locura erótica es suficiente para generar la pasión, pero que entonces hay que entenderla desde el eros, y que hay una línea divisoria muy importante entre la locura, que tiene mucha más proximidad al eros, pero para que exista esta locura que tiene cierto nexo con el eros, ha existido en todo caso, o en todos nosotros, porque todas las neurosis la incluyen, ¿no es cierto? Puntos donde la exaltación por el objeto primario, para decirlo brevemente, no encontró el continente apropiado y la pasión pulsional nos desborda, ¿no? Pero estamos dentro del eros, estaríamos dentro del eros. Después viene la problemática de qué ocurre cuando esa pasión se va dirigiendo hacia un objeto idealizado destructivo y todo lo que puede desencadenar. Esto es lo que yo entiendo. Ahora, bueno, ustedes comenten un poquito sobre las preguntas de Juan. A mí me parece que son muy bien enfocadas esas preguntas, ¿no? Quizás en el fondo, sí, quizás en el fondo siempre hay algo de lo erótico. O sea, pues estaba pensando, una locura destructiva, Claro. un asesino serial. No sé, hice una asociación, por ejemplo, cuando se murió, ¿cómo se llamaba ese tipo? Bueno, ahora no me acuerdo, pero imágenes fuertes, potentes, ¿no? Supongamos Perón, pongamos. De repente, si se hubiese suicidado, ¿no? La sensación rara de que esa imagen, que podría ser odiada, supongamos, o amada, pero bueno, odiada, deja sin el objeto odioso, y aparece como una descolocación del ser, ¿no? Es como que falta ese objeto odiado. Entonces estaba pensando si detrás de toda locura odiosa hay una cosa amorosa, que no se satisfizo, ¿no? Sí, Obvio. sin duda, Claro. sin duda. A mí la verdad me llamó mucho la atención en el artículo de Green, que él hable de pasión y no de pulsión. No sé a ustedes si no les llamó la Las atención. intercambia, Totalmente. Muy las poco. intercambia. Es un trabajo, a diferencia de otros trabajos de Green, en el que él, y creo que lo hace a propósito, Claro. no introduce casi términos metapsicológicos. Mm. Él habla de pasión, él habla de incendio, él habla... eh, utiliza una cantidad de palabras, digamos así, inhabituales en un texto psicoanalítico freudiano clásico, digamos, ¿no? Incluso en la lectura del artículo uno lo ve polemizar con Freud. Claro. Dice, bueno, Freud se ocupó mucho de la representación y no se ocupó del afecto. Yo no estoy muy de acuerdo con Green, pero bueno, creo que en realidad hay un desplazamiento del artículo. Él no está discutiendo con Freud, está discutiendo con Lacan. Y creo que es por esa razón que su texto alude al afecto en su aspecto pasional, que es el gran olvido de Lacan. Es decir, Lacan creó una teoría hiperracionalista que desaloja el afecto, ¿no? Green lo dice en algún lado, ¿no? Cuando él dice que, cuando él habla de la estructura, ¿no? De la Pero visión ese fue el punto de ruptura de él con Lacan, Juan. Claro, exactamente, exactamente. A él lo apodaron el hombre del afecto. Claro, así es, sí, así. Los lacanianos lo decían por ahí con un cierto desdén, con un cierto desprecio, ¿no? Mm. Pero cuando uno vuelve a los 5 casos que Green retoma, yo no sé la opinión de ustedes, pero yo no tengo la impresión que Freud no haya tenido en cuenta el afecto. Al contrario, yo creo que lo tiene en cuenta todo el tiempo.
caso Dora. Es decir, intenta darle, es decir, intenta, sí, una explicación metapsicológica de la locura afectiva privada de cada uno de esos 5 casos. Pero bueno, Sí, yo estoy de acuerdo, Juan, con lo que vos decís, ¿eh? A mí me parece que, por eso el afecto en la primera tópica tiene esa tendencia a la descarga desbordante que después va a ser conceptualizada como pulsión del ello. claro. Pero lo que ocurre es que yo más bien diría, no sé si vos estarías de acuerdo, que la expectativa que tenía Freud era que se lo pudiera capturar en el mundo representacional, se lo pudiera tramitar en los sueños. Mm. Y Estaba tratando de construir una teoría, Freud. claro, y se Era- encuentra después con que no, tengo Claro, que inventar el ello porque hay algo que va, bueno, claro. más allá del principio del placer, lo lleva a tener que decir, no, no lo puedo capturar, no lo puedo agarrar en la interpretación y en la representación, ¿no? Y sí, pero me parece que sí, que no es del todo justo pensar, decirlo así, como que el afecto no estaba presente. Mm. Bueno, la expectativa de que la representación, la figurabilidad contenga el desborde pulsional, yo creo que la seguimos sosteniendo, ¿no? Seguimos, pero con una diferencia. La diferencia es que nosotros ahora podemos pensar, yo creo que tiene algunos puntos esta teoría que es muy importante, la que presenta Grimm, ¿no? Por ejemplo, esto de pensar lo antierótico investido intensamente por un eros, es decir, como la defensa misma es tan poderosa que hay que pensarla como si fuera un bastión pulsional. Me parece que tiene cierto sentido clínico, ¿no? Para volver a repensar, para volver a plantear. Bueno, Este, sí, la puntuación que la hace diferenciando, ¿no? La histeria, la neurosis obsesiva, ¿no? La psicosis, los cuadros límites, es muy interesante, ¿no? Raúl, perdón, no entendí bien. ¿Qué es lo que dijiste en relación a la defensa? claro que la idea de que en lo antierótico está el eros, es decir, una persona que tiene una estructura antierótica muy fuerte, la defensa misma está investida pulsionalmente. Es como una inversión pulsional. Eh, bueno, se Claro. ve claramente, como dice él, en la neurosis obsesiva. Tanta Ah, defensa contra los deseos, porque los deseos son deseos de hacer sufrir al objeto, son deseos sadomasoquistas. La fantasía del hombre de las ratas claramente nos conduce a un sadismo importante hacia el objeto, ¿no? Y un goce por el sadismo. De manera tal de que la intensidad de la defensa tiene que ver también está alimentada por la pulsión, cosa que yo creo que leyéndolo a Freud uno también lo puede deducir, pero me parece que ese énfasis que le pone él como parte de la locura puede llegar a ser muy interesante. Claro, tomando esto de que el masoquismo y el sadismo pertenece al eros. Claro, exactamente. Exactamente, propician un sufrimiento, no propician la muerte, propician un sufrimiento. esto es muy importante, ¿eh? Porque esto que están diciendo, porque abre toda una polémica que ya es vieja, pero que sigue en relación a la pulsión de muerte, ¿no? ¿Qué es la pulsión de Eh, Claro, muerte? ¿No? Es decir,
tema apasionante y no concluido, ¿no? Es decir, un tema abierto. Sí, sí, sí. Sería desde la perversión polimorfa, ¿no es cierto? Donde todas estas cosas se juegan a patologías más graves, ¿no? Buenos días a todos, me integro hoy. El aparecido. Claro, claro, lo que vos decís es así, es decir, lo que ocurre es que el planteo es un planteo también muy interesante, pensando que no todo, que uno tiende a olvidar, entre comillas, a veces, me parece a mí en la clínica, ¿no? Que la conflictiva límite está presente siempre, siempre. El vasallaje del yo está expuesto, digamos, a este punto donde el ello trasciende al yo y involucra la percepción. Yo pienso que esto es algo fundamental. El ello trasciende al yo, involucra la percepción. Mismo el ejemplo que traía, me parece, Juan Genaro, cuando decía, bueno, cualquier síntoma es una explicación que tiene el paciente sobre lo que le ocurre. Es una perturbación también, es una ceguera indudable de otras causalidades. Es como si esa realidad, ¿no? Es el paciente que viene y dice, yo tengo una úlcera que se trata con tal cosa y ya está, ¿no? Pero uno sabe que detrás de esa somatización hay una conflictiva, se está expresando justamente a lo mejor una pulsión que muerde en lo somático en aquel punto en el cual no encuentra un espacio en lo psíquico, digamos, ¿no? Es allí donde la certeza deja lugar a la incertidumbre. Exactamente. Nosotros tenemos que de a poco ir creando, será como usted lo dice, pero fíjense lo complicado que es, porque si uno le dice a un yo que tiene esa certeza, será como usted lo piensa, uno está cuestionando toda una organización que incluye la autopercepción, lo que uno se armó de la realidad. Lo mismo ocurre con las situaciones, con cualquier situación, con las ideológicas extremas a veces, ¿no es cierto? La gente que está aprisionada dentro de una ideología. Es decir, hay que tener cuidado porque se organiza todo, la realidad se organiza pasionalmente. Exactamente Sí, igual la que... cantidad de suicidios que hubo cuando cayó la Unión Soviética, digamos, Sí. ¿no? Seguro. Y se le derrumbó el psiquismo a muchísima gente, digamos, la cantidad de certezas que cayeron. Sí, 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 sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora, cuando uno dice eso, en contrapartida está diciendo, bueno, pero la identidad personal, individual del sujeto, ¿qué pasaba? Y ahí es donde empieza a intervenir lo que señalaba María Esther, cuidado con el narcisismo, porque para mucha gente, evidentemente era un tema pasional de identidad, pertenecer, digamos, a ese sistema de organización social. ¿Mm? Da para pensar mucho este punto, el punto me parece a mí de la percepción. Por eso a mí, yo les decía la vez pasada que me interesaba mucho, hay dos autores, uno que viene de la neurociencia, psicoanalista, Mark Solms, pero también me llamó la atención René Roussillon, que dicen que la percepción conecta directamente con el ello. Ahora, si uno piensa en la pasión, me parece que tiene razón, porque si yo estoy altamente apasionado con una mujer, dejo de verle los defectos que tiene, evidentemente. Bueno, acá Green lo explica bien, organizo mi vida, transforma mi sentir, transforma mi manera de ver el mundo. De manera tal de que verdaderamente parecería que percepción y ello hay puntos en los cuales tienen una conexión directa y creo que la idea de la pasión es esa.
A mí me parece que esto es lo que moviliza un poco a pensar todo este artículo. Pero bueno, Yo te seguiría más si en lugar de percepción dijeras representación. Si yo pienso humildemente, ¿no? Es decir, la percepción más ligada al cuerpo. Creo que Roussillon también tiene esta idea, ¿no? Es decir, es la entrada del estímulo, ¿no? La percepción. Y sí, luego procesada a partir de todo un pasaje psíquico y transformándose en representación, o no pudiendo exacto, transformarse en representación en otros casos, por lamentable. supuesto. O creando representaciones a favor de lo que se cree que es la percepción. Exacto, que es lo que pasa, lo que vos decías en los estados de enamoramiento, ¿no? Es decir, Claro, la representación que se hace el sujeto del objeto, Werther, que Adriana conoce muy bien, Werther, la representación que él tiene de su amor imposible, desdice totalmente, ¿no? Es decir, escinde totalmente el objeto real, como que exacto. es real, ¿no? Es decir, él la ve, la representa de una manera que tiene que ver con su objeto interno, ¿no? Y desvinculado, escindido del objeto real. Es interesante eso. Cosa que se ve en cualquier estado amoroso, ¿no? Es cierto, es decir, uno cae enamorado, uno no ve más que mariposa, ¿no? Bueno, no se representa más que ve, ver y representar es distinto. Ahora, cuando cae el enamoramiento, se producen ciertos efectos en una pareja en la cual muchas veces esta pareja se torna siniestra. Se corta el vínculo, se corta la relación. No se pasa al estado de amor posterior al enamoramiento. Esto también lo he visto en los cambios de patologías muy graves a estados más neuróticos, donde es vivido como siniestro esa Weltanschauung nueva de esa percepción del mundo. Y hay que acompañar al paciente intensamente, ¿no? Para que vaya de a poco soportando esa nueva realidad. No sé qué piensan ustedes. Bueno, esto es lo que me han Werther, hecho por pensar, ejemplo, no soporta y se suicida, ¿no? La sombra del objeto cae sobre el Cayó yo. sobre el yo. Exactamente. Pero además, Pancho, en el enamoramiento hay un gran componente también de hipnosis, ¿no? Enamoramiento e hipnosis es el artículo de Freud. Sí, De claro. Freud, claro, claro. Pero es la captura del otro en la hipnosis. Bueno, Y uno enamorado está capturado en el muro del otro. ¿No? Cuando pero se les pido sale de esto, disculpas, Francisco, les pido disculpas, pero estamos Sí. un poquito pasadito de la hora. Yo tengo que trabajar ahora, pero lo que sí les sugiero es en todo caso que terminemos el texto. Después alguien puede ofrecerse en el grupo, yo lo voy a enviar ahora para, o dos personas para hacer digamos, una síntesis, preguntas al estilo del importante resumen y interrogatorio, digamos, que pudo generar Juan Buqueri, que me pareció lindo, ¿no? Muy, muy, muy sesudo. De manera tal de que si alguno de ustedes vayan pensándolo, quiere tomar los últimos puntos y nos veríamos otra vez dentro de 15 días, entonces, Sí. dicen ustedes Sí. que hay feriado, ¿eh? Fenómeno. Este, La seguimos. Muchas gracias por Bueno, todo. Chao. Nos vemos la Chao, próxima. un gusto a saludos todos. a todos. Un gusto verlos. Chao. Chao.